Ahí no le des todavía el tiempo, que si no, la liamos. Bueno, buenas tardes. Lo primero, dar las gracias a los compañeros de Fuentevaqueros y al círculo de Fuentevaqueros, ¿no?, por el curro que se han pegado, por pensar en nosotros hoy para el acto y, por lo tanto, pues muchas gracias, y yo creo que un pequeño aplauso ya para ellos pues vendría bien para ir calentando un poco motores. Luego lo segundo, entrando ya en materia, ¿no?, yo sí quería hacer unas cuantas reflexiones sobre lo que estoy viendo, ¿no?, a nivel de campaña electoral, no ya la campaña electoral que estamos haciendo nosotros de manera un poco más humilde, pero sí la campaña electoral a lo macro, ¿no?, es decir, a nivel de medios de comunicación, grandes esferas, etcétera, ¿no? Es decir, a mí la sensación que yo tengo es que concretamente pues lo que tratan de mostrarnos es que, para empezar, no hay ninguna otra alternativa al PP o al PSOE. Es decir, hay dos grandes supuestamente alternativas, que a veces parecen más alternancias que alternativas, y aparentemente pues sería cuestión, para salir un poco de la mierda en la que nos encontramos, pues de intentar votar por una de esas dos formaciones. Entonces, claro, para justificar ese debate entre el PP y el PSOE, pues ellos lo que tratan de hacer es intentar diferenciarse. Los debates estos un poco feotes que no hemos podido encontrar el otro día entre Cañete y Valenciano, ¿no?, donde realmente era un debate bastante paupérrimo, ¿no?, donde realmente no tratan ni explican los problemas reales de la gente, de la mayoría de la población, porque son ajenos a ellos, y realmente pues no proponen ningún tipo de salida y de solución a la crisis y a la situación de emergencia social que la mayoría de la población está viviendo. Yo lo que quería decir precisamente, empezando por ahí, es que estas dos formaciones políticas pues al final no son tan diferentes y que realmente más vale que busquemos alternativas, porque si no vamos bastante mal. No son diferentes, y eso no porque lo diga yo, sino que podemos hacer un pequeño análisis y un balance de sus gestiones económicas y nos damos cuenta pues que tanto el PP o el PSOE pues lo que han privilegiado ha sido salvar a los bancos y no salvar a la gente, ha sido aplicar políticas de recorte, ha sido no frenar los desahucios, ha sido llevar a cabo políticas y reformas laborales que se atacan a los derechos de los trabajadores, y ha sido también, cada uno a su estilo, atacarse a la cuestión de las pensiones y de las jubilaciones, ¿no? Eso y todo eso, además, pues se ha materializado con el acuerdo, acordaros, pues del artículo 135 de la Constitución Europea, donde al final lo que han mostrado claramente es la prioridad del pago de la deuda pues sobre lo que son los servicios públicos y los gastos públicos, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo primero que tenemos que tener claro, y es que hoy en día esas dos organizaciones políticas no son ningún tipo de alternativa, sino que al final defienden unos mismos intereses, ¿no? Entonces temen precisamente que nos demos cuenta de eso, y temen que nos demos cuenta de que el PSOE y el PP ya no es la solución. Entonces, algunos incluso ya, como están viendo la situación que está empezando a ver, pues algunos, como Felipe González, el otro día tuvo una gran idea, y era decir que frente a la emergencia social, la situación de emergencia social en la que nos encontrábamos, pues que sería conveniente tener una gran coalición entre el PP y el PSOE. Eso es la última novedad. Se ha tenido que retrasar los 2 días, porque claro, si no, en plena campaña, si viene a decir eso, imaginaros, es decir, bueno, entonces ¿para qué estamos haciendo campaña, no? ¿Y para qué vamos a votar a uno o a otro? Pero claro, la idea que intenta transmitir al final es una idea de decir, bueno, el PP a lo mejor lo ha hecho mal, el PSOE a lo mejor lo ha hecho mal, pero imaginaros lo surrealista del asunto. La solución que viene a plantear es, hombre, si se juntan ya los dos, el PP y el PSOE, entonces sí que va a ser la releche, ¿no? Es decir, ya juntándose los dos ya no va a haber mayor problema. Esto que parece así un poco como una broma, sin embargo ya en muchos países europeos se está llevando a cabo. Es decir, que en muchos países europeos ya, pues la derecha tradicional y la izquierda tradicional, lo que podría ser la socialdemocracia y el liberalismo, pues están gobernando conjuntamente, ¿no? Entonces, yo creo que están dándose cuenta de que cada vez más tienen dificultades en poder mantenerse, y por lo tanto pues lo quieren hacer a toda costa, y a toda costa pues incluso gobernando conjuntamente y demostrando por lo tanto pues que no son tan diferentes, ¿no? Entonces, por eso mismo nosotros hemos decidido estar en estas elecciones, y por eso nos hemos invitado a estas elecciones, para lanzar una nueva voz que irrumpa claramente en el debate político, y que irrumpa en el debate político para introducir varias cuestiones, ¿no? Para intentar hablar primero de los verdaderos problemas de la mayoría de la población, para luego intentar tener una voz que sea tan fiel a los de abajo como lo son el PP y el PSOE precisamente a los de arriba. Y por último, una voz que sea realmente independiente de dicha fuerza. Y independiente no solamente en periodos electorales, sino incluso después. Es decir, incluso
después de las elecciones, para no acabar al final pues supeditado a alguna fuerza, como puede ser la del PSOE, por ejemplo, y acabar gobernando con ellos y acabar aplicando políticas que en algún otro momento pues perjuramos no llevar a cabo, ¿no? Entonces, eso me parece que es un elemento central y que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, lo habéis entendido, una herramienta y una voz que esta campaña defienda a las claras la construcción de otra Europa. Y que no nos digan que no se puede construir otra Europa. Porque fijaros, cuando en su momento se habló del paso al euro, de pasar de la peseta al euro, lo que se hizo fue llegar a unos criterios de convergencia económica. Y en aquel momento pues, se movieron montañas para llegar a eso. Es decir, algo que parecía complicado y, sin embargo, y técnicamente era complicado. Se movieron montañas y se logró llegar precisamente a esos criterios de convergencia. Lo hicieron. Tenían interés en hacerlo y lo hicieron. Pues nosotros lo que venimos a decir es precisamente eso mismo. Es decir, lo que se hizo con la cuestión monetaria, pues nosotros lo que planteamos es por qué no se hace sobre cuestiones sociales y democráticas. ¿Por qué no podríamos salirnos precisamente de los tratados existentes, desde Maastricht hasta los tratados de Lisboa, y para hacer esta vez tratados de convergencia social y democráticos? ¿Y eso qué significa en lo concreto? Pues eso significa coger al final lo mejor de lo que existe de cada legislación nacional en materia social y democrática y hacer que todos lo puedan disfrutar. Por poner solamente dos ejemplos, pues en materia democrática, por ejemplo, sería coger de la legislación más avanzada en materia de derecho al aborto lo más avanzado y hacerlo disfrutar a todos los países de la Unión Europea. O en materia económica, por ejemplo, establecer un salario mínimo europeo basado en los salarios mínimos nacionales más elevados. Nosotros pensamos que eso son cosas viables y que si se han movido montañas para las cuestiones monetarias, también se puede hacer para cuestiones sociales y democráticas. Pero no queremos solamente quedarnos ahí, queremos decidir sobre todo, sobre el derecho de los pueblos de cada Estado a poder decidir libremente su futuro, sobre el derecho de voto efectivo de los inmigrantes en el conjunto de la Unión Europea, con una Europa que no sea una Europa fortaleza. Y en materia social, pues también queremos poder decidir sobre una Europa que tenga leyes de prohibición de los despidos en empresas con beneficios, una Europa con unos servicios públicos europeos de calidad y, ¿por qué no?, una Europa, evidentemente, que expropia los intereses privados, como por ejemplo, de los sectores de la energía o de la banca. Y la cuestión ahora central, para mí, es cómo se consigue eso. Desde Podemos intentamos no vender motos, ni contar historias, ¿no? No decimos que vamos a llegar a las instituciones y los vamos a convencer de pronto de que los paraísos fiscales hay que echarlos fuera, o de que hay que repartir la riqueza, o que hay que repartir el trabajo, o que los bancos son muy malos. Es decir, por mucho que saquemos eurodiputados, entendemos que eso no será suficiente, lo cual no significa que para nosotros no sea importante ocupar esos espacios en los que están ellos muy tranquilos. Cogiendo un ejemplo concreto, cuando vemos a David Fernández, diputado, por ejemplo, por las CUP en Cataluña, diciéndole a la cara en una comparecencia a Rodrigo Rato que es un gángster, pues evidentemente eso nos da como gustillo y, por lo tanto, evidentemente ese tipo de cosas las queremos intentar reproducir de nuevo. Y es importante, pero sí somos conscientes de que al final los cambios profundos sociales y políticos se logran mediante la implicación de la mayoría en las cuestiones políticas y mediante la movilización y la presión desde abajo. Y eso es Podemos. Una propuesta para que la gente haga política en primera persona. Una propuesta para que la gente tome las riendas de su vida. Y efectivamente sería más fácil decir, votar el 25 y ya no encargaremos nosotros. Pero eso sí que es vender una moto. Esas recetas son las de los partidos de toda la vida y no es la de Podemos. Para nosotros es más difícil lo que os planteamos, porque lo que planteamos es que hay que pasar del miedo, hay que pasar a la actividad, y porque de lo que necesitamos es de la implicación de cada uno de nosotros. Eso, y para que eso sea posible, hay que buscar fórmulas, evidentemente, para que cada uno de nosotros, en función de nuestras disponibilidades, podamos aportar lo que podamos y tomemos la rienda de nuestras vidas. Lo nuestro es más difícil, pero al final es la única alternativa. Es ponernos en movimiento todas y todas. Y eso es lo que han demostrado, pues, por ejemplo, los compañeros de estos desahucios. Es decir, que al final, realmente, para evitar desahucios, pues no se suelen evitar en las instituciones, sino que se evitan cuando la gente se compromete, cuando la gente se moviliza y cuando todos y todas se ponen delante de los pisos para que no echen a la gente. Al final, eso es lo que busca Podemos. Y eso es lo que buscan también los círculos de Podemos. Al final, construir una herramienta para reforzar las luchas existentes y apoyarlas centrando
un objetivo político común que se opone a los intereses de los de arriba. Y oponerse hoy a los intereses de los de arriba supone señalar quiénes son los verdaderos responsables de la crisis. Y supone también decir dónde está el dinero y cómo hay que cogerlo. ¿Dónde están los miles de millones en los bancos que se rescataron? ¿Dónde están los miles de millones en los paraísos fiscales? ¿Dónde están los miles de millones de subvenciones públicas que se han dado a empresas que ahora andan despidiendo y haciendo ERE? ¿Y dónde están los miles de millones a ricos que no pagan sus impuestos? Y eso significa, al final, entrar de lleno en cuestiones relacionadas con la propiedad, con el hecho de que si queremos viviendas para la gente, para que no se quede desahuciada, pues habrá que ir donde están. Y eso es, pues, coger las viviendas donde están, que son en los stocks de viviendas vacías que tienen los bancos. Significa que cuando hay miles y miles de millones que se han rescatado los bancos, pues en algún momento habrá que decir cómo recuperamos ese dinero. Esos son elementos centrales. Muchos nos dirán que son algo que es algo imposible, que es una quimera. Pero lo que está claro es que lo que sí es una quimera es pensar que los de siempre nos van a solucionar la papeleta. Imaginaros en la situación en la que hemos llegado sobre la cuestión del cambio climático. Hay una persona, un británico, que ha dicho que hay una regresión tan importante desde el punto de vista de las conciencias que hoy es más fácil imaginarse el final del mundo que un cambio de sociedad. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Pues quiere decir que no han comido tanto el tarro y no han ganado tanto la partida hasta ahora, que sigue siendo más fácil pensar que todo el mundo va a morir antes de pensar cómo logramos un cambio de lógica del sistema, un cambio de producción. Y yo no sé vosotros, pero yo antes de imaginarnos morir a todos los que estamos aquí, yo lo que prefiero es imaginarnos construyendo otra sociedad donde los de abajo decidamos sobre nuestras cosas y donde las riquezas estén controladas por nosotros y no por unos sinvergüenzas que lo único que hacen es enriquecerse a nuestra costa. Y para conseguir con todo eso, y será ya mi conclusión, es decir, para conseguir movilizarse, para conseguir señalar a los culpables, ser efectivos y coger el dinero donde está, hace falta una herramienta y una iniciativa como la de Podemos, pero una herramienta que tiene que ser, evidentemente, implicándose, una herramienta donde no podemos dejar a los políticos como antaño profesionales decidir por nosotros, una herramienta, a lo mejor en un sentido clásico, permitirme que utilice esa palabra, una herramienta militante. Y militante en el sentido de simplemente pues llegar a entender que nosotros somos los que tenemos que tomar la rienda de nuestras vidas y si nosotros no nos preocupamos, pues los otros no lo harán. Hay un tipo de política, sería la contraria a esa, que de mi punto de vista está ya totalmente obsoleta, que es que hagan y decidan por nosotros, y hagan y decidan por ti. La política como profesión, nada que ver con la mayoría de la población. Unos cargos políticos que viven de sus mandatos electorales, que hablan de nuestras vidas, que desconocen por completo. Y eso hay que decir ya que se acabó. Hay que decirle a los partidos tradicionales que ya no hablan en nuestro nombre, que os prohibimos incluso que habléis en nuestro nombre y que a partir de ahora vamos a hablar nosotros mismos en nuestro nombre. Y esa es nuestra primera gran victoria. Y eso es lo que yo quería intentar transmitir aquí hoy también en Fuente Vaqueros. Nos han metido miedo durante muchísimos años de que no sabemos hablar, de que no valemos nada. Pues yo creo que esta campaña es ya una primera victoria. Esta campaña a nivel estatal está demostrando que en muchísimas ciudades gente normal de la calle está perdiendo el miedo. Está ya atreviéndose a tomar la palabra, a ponerse encima de una tarima y a decir las 4 verdades. Está tomando la palabra más allá del voto y tomando la voz a diario como hoy lo estamos haciendo aquí. Yo ese entusiasmo, compañeros, es el que quiero transmitiros. Quiero transmitiros que a partir de ahora lo que cuenta realmente es ver cómo somos capaces de seguir trabajando conjuntamente después del 25. Ya lo habéis entendido y lo habéis comprendido y con esto termino. El 25 evidentemente hay que ir a votar y hay que ir a votar a Podemos, pero sobre todo el 26 de mayo hay que seguir implicándose en los círculos, implicándose en todos los centros de trabajo, de estudio, en nuestros barrios, para que definitivamente las decisiones que nos afectan las tomemos nosotros y nosotras. Y para acabar echando a todos los que durante tanto tiempo se han enriquecido a nuestra costa. Y eso, como decía yo el otro día en Granada, en el mitin de Granada, tienen nombre y apellido. Son el jefe de la patronal, Joan Rosell, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Es una casa real corrupta del que Urdangarín es solo la punta del iceberg. Y es también una conferencia episcopal que se entromete en los derechos de las mujeres y con la orientación sexual de cada uno. Compañeros y compañeras, ese es el entusiasmo el que tenemos que transmitir a partir de ahora fuera. Esto solo tendrá sentido si después del 25 seguimos todos trabajando conjuntamente. Muchísimas gracias.